Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y estamos, bueno, hoy día para poder desarrollar un taller de formulación de proyectos, específicamente por motivos de la convocatoria número 14 de los proyectos Mauricio López. Mi nombre es Romina Díaz, yo soy parte del equipo de Mauricio López y también me acompañan, ahí chicos ustedes también activen si quieren presentarse. Buenas tardes, soy Joaquín Ponce, también parte del equipo. Buenas, mi nombre es Gastón Musaham, también parte del equipo de acompañamiento de Mauricio López. Y nos acompaña Caro Payacán, que es comunicadora de la Secretaría, y también José Rodríguez, que es el coordinador del área de innovación social de la Secretaría de Extensión y Vinculación de Arancuyo. Ahí está el Pepe. Bueno, les comento un poquito cuál es el objetivo. Nuestra idea era poder brindar un espacio para poder acompañarles en la formulación del proyecto. Desde esta idea que se empieza a gestar, que empezamos a ver con quiénes trabajamos, en dónde, hasta poder escribir la propuesta y poder presentarse, digamos, a la convocatoria. O sea, específicamente, este taller de formulación de proyectos está enfocado en esta convocatoria. No es un taller, digamos, metodológico enfocado en general, sino en específico en nuestra convocatoria. Este encuentro va a tener dos momentos. Un primer momento, que es más expositivo de nuestra parte, del equipo de acompañamiento de los Mauricio López, donde les vamos a contar sobre, bueno, cómo presentarse a la convocatoria, qué partes tiene, qué momentos, qué características, cómo es el formulario que pedimos para justamente formular el proyecto. Ahí vamos a desglosar cada una de sus partes. En esta instancia ustedes pueden también hacer sus consultas específicas con respecto a si hay algo que no se entienda o alguna duda, pero sí vamos a dejar para el segundo momento las dudas más puntuales con respecto a sus proyectos o ideas. Entonces, esas serían las dos partes que va a tener el encuentro de hoy. Lo que sí les queríamos pedir es que ustedes se presenten en el chat, que nos digan de dónde vienen y si han tenido experiencias, si es que se han presentado alguna vez algún proyecto o a los Mauricio López en particular, como para nosotros también poder enfocar la charla de hoy, digamos, también en función de sus intereses. Creo que no me faltó nada, chicos. Ustedes díganme si falta algo de lo general. No, está bien. Bueno, entonces arrancamos. Joaco, compartirme pantalla y ahí. Ahí lo estoy viendo. Bueno, tal como lo decía al comienzo, estamos en la convocatoria ya número 14 de los proyectos Mauricio López, que está dentro del área de innovación social de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Uncuyo. Yo voy a hacer una breve presentación sobre las características y como les decía antes, si van surgiendo algunas dudas o preguntas, pueden ponerlos en el chat o activan micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. La idea es que sea como una jornada bien de trabajo práctico, así que pueden hacernos las consultas. Bueno, el objetivo que tienen los proyectos Mauricio López es promover proyectos de extensión, que se desarrollen proyectos de extensión en la universidad. Y esto está enmarcado en un paradigma de formación integral universitaria, que a qué nos referimos con esto es que entendemos que la extensión es parte de la formación y de las trayectorias tanto de, bueno, principalmente cierto de los estudiantes, pero también de todos los actores universitarios. ¿Quiénes están como involucrados o invitados a formar parte? Es por una parte la comunidad universitaria, que como decía recién, incluimos a estudiantes, a egresados y egresadas, personal de apoyo, y también
la propuesta es que se articule con una comunidad, que en este sentido es una comunidad en situación de vulnerabilidad. Explico un poquito este concepto. La idea de que es una comunidad en situación de vulnerabilidad es desde el sentido amplio. Hablamos de situaciones tanto en lo cultural, en lo educativo, no solamente en lo económico o social. Entonces, la idea es poder trabajar con una comunidad a partir de la articulación o del acuerdo que hacemos también con organizaciones sociales y o instituciones públicas. También puede ser con referentes comunitarios. No hace falta que sean organizaciones formales con personería jurídica, sino que son organizaciones de hecho. Estas prácticas para nosotros tienen tienen el objetivo de generar un doble impacto. Hacia la misma universidad espera poder generar nuevos procesos educativos, donde, como decimos, estas experiencias también son parte del aprendizaje y los desafíos y las habilidades que los estudiantes van desarrollando, así como los otros actores universitarios, y también generar un impacto, o al menos ese es como es la intencionalidad, un proceso de transformación en alguna comunidad específica. Nosotros esperamos que este vínculo, este diálogo que sea entre estos dos actores principales de las comunidades y la universidad, sea en una relación de diálogo crítico que vincula y reconoce, digamos, todos los saberes como válidos, los académicos y también los populares. Y en estos procesos nosotros decimos que siempre hay una co-construcción de conocimientos, o sea, los conocimientos se construyen en conjunto con las comunidades. Bueno, y también los proyectos Mauricio López pretenden fortalecer y revalorizar la extensión universitaria como parte de la educación. Ustedes, chicos, me avisan si es que van surgiendo alguna duda específica en el chat. Bueno, la convocatoria tiene dos momentos. El momento en el que estamos actualmente es el de la presentación de la propuesta. Es hasta el 5 de noviembre van a tener tiempo para presentar las propuestas. Esas propuestas, después que ya voy a explicar el proceso de evaluación, y se ejecutan desde febrero del año que viene. En este segundo momento es donde ya se formula un plan de trabajo. Ustedes, si es que se han presentado en otras convocatorias o han tenido que formular proyectos, hay ciertas rigurosidades metodológicas que nosotros no los hemos incluido en nuestros formatos, digamos, de presentación. Solamente les pedimos, por ejemplo, que puedan considerar que puedan considerar cuál es el objetivo, qué actividades quieren realizar, de qué manera, que puedan hacer un relato. Si les es ordenador, pueden hacer por cada objetivo desarrollar actividades, pero les pedimos un relato. Ya en la instancia de formulación del plan de trabajo, sí vamos a hacer como un cuadro lógico. Y en ese proceso les acompañamos nosotros también, que es cuando ya el proyecto comienza su ejecución. Y ahí tenemos aproximadamente un mes en donde ya decimos, bueno, ya el proyecto quedó aprobado, empezamos la ejecución formal del proyecto. Ahí decimos, bueno, qué objetivo general, qué objetivos específicos, qué actividades tenemos, quiénes van a ser las personas, los actores involucrados en esa actividad puntual, cuál es el cronograma, cuándo vamos a desarrollar esas actividades. Eso sería una segunda parte que ya la vamos a hacer cuando el proyecto quede aprobado. Bueno, el plazo de presentación. Ahí, Sí. Romy, hay una Sí. consulta en el chat que dice que respecto a las instituciones públicas, ¿cuáles serían consideradas vulnerables? No, en el caso de las instituciones públicas, nosotros fomentamos que se elabore con cualquier institución pública. Escuela, centro de salud. Sí, ahí hay un tema que queda a veces en un gris, pero que, digamos, la persona con la que articulamos, o entre comillas, destinatario o destinataria, no podría ser una municipalidad, un organismo gubernamental, como no puede ser la misma universidad, no puede ser la Facultad de Ciencias Políticas, por ejemplo. Si bien es un organismo público, pero quitando quizás a estos grupos, genial, Gaby, las instituciones públicas estarían todas incluidas.
No sé si creo que había otra pregunta. No, ahí te voy Bueno, avisando. mientras ustedes me interrumpen. Dale. El financiamiento es de hasta 70.000 pesos. Según el proyecto que ustedes planteen, van a tener que armar un cuadro de presupuesto y es de hasta 70.000. El plazo de ejecución es desde el 1 de febrero al 1 de diciembre del 2022, son 10 meses. Pasa, Juan, con la otra. Genial. Y por ahí agregar, Romy, Dale. en cuanto a las características particulares de la decimocuarta convocatoria, es que no tienen algún aspecto relevante, extraordinario, en donde hagamos hincapié, como si han habido en algunas convocatorias, por ejemplo, que esto tiene que ver con los objetivos del programa, con el momento de la coyuntura y que, por ejemplo, decimos, bueno, en este momento se van a priorizar los proyectos que no tienen experiencia, por ejemplo, porque se identifica, se diagnostica que hay que apoyar eso. O, bueno, se va a hacer hincapié en los proyectos que articularan con distintas unidades académicas. Bueno, en realidad ahora lo que estoy queriendo decir es lo contrario, que en esta convocatoria no hay alguna especificidad sobre algún aspecto así extraordinario, sino que tiene que ver con digamos, los principios, los objetivos que el programa tiene, digamos. Sí, sí. Así que bueno, quería agregar esto a esta ronda. Igual está buena la aclaración si ustedes ven la parte cuando se evalúa, no hay un criterio que sea priorizado por sobre el otro, siempre se ve como la integralidad, entonces no hay alguno que tenga mayor o menor puntaje o que sea un filtro. Así que está bueno aclararlo. Bueno, los elementos de la convocatoria, que ya les vamos a compartir el vínculo, que es el vínculo de la página web, donde van a encontrar todos los documentos, y al final les vamos a compartir pantalla y se los vamos a mostrar. Está el reglamento, que es lo principal, es lo que tienen que leer, porque ahí van a encontrar cada uno de los aspectos. Todo está explicado en el reglamento. La forma de presentación, cada ítem que les pedimos después en el proyecto en sí mismo. Ahí sí están los requisitos obligatorios que ya los vamos ahora a resaltar. Van a tener bueno, la grilla de evaluación. Nosotros hemos incluido la grilla de evaluación para que ustedes sepan cuáles son los aspectos, pero son literalmente un espejo de lo que les pedimos que presenten, así que no, y no, como decimos, no hay uno que tenga mayor puntaje y peso que sí, pero también está subida la grilla de evaluación, y después los elementos, digamos, que ustedes van a tener que presentar, hay una nota de presentación que simplemente va a ir con el nombre del proyecto y las firmas de las personas responsables, que puede ser digital, no hay ningún problema, a veces pueden mandar incluso 2 veces o subirla 2 veces porque no pudieron, no hay ningún problema del formato, todo va a ser digital. Hay una carta de intención, que esa carta es un acuerdo es como el compromiso que se asume de trabajar con cierta organización social o institución pública. Entonces se hace una carta de compromiso donde se dice nos comprometemos a trabajar en conjunto. Ese es el requisito de los requisitos obligatorios, que tienen que por lo menos presentar un acuerdo. Si ustedes tienen están involucrados dentro del proyecto, otras organizaciones sociales, otras instituciones que ustedes quieran incorporar, no hay ningún problema que las incorporen, siempre, o sea, está bien, pero el requisito como mínimo es que si ustedes dicen que van a trabajar con la Unión Vecinal X, que tengan ese acuerdo con la presidenta de la Unión Vecinal o con referentes comunitarios. Después también van a encontrar un archivo que es el de equipo de trabajo, que es un Excel donde tienen que cargar a todas las personas que forman parte del equipo. El formulario del proyecto, que es la estructura, digamos, que nosotros les pedimos para que ustedes presenten el proyecto, que es el que vamos a desglosar hoy. Y bueno, van a encontrar también en la web el registro de inscripción, que es un formulario de Google donde ustedes van a tener que completar primero información sobre la persona que va a coordinar y o responsable administrativa, y van a tener que después subir los otros archivos, que son los anexos.
formulario, equipo de trabajo, carta y nota. Esos archivos van a tener que subirlos. Como sugerencia, dentro del reglamento donde dice forma de presentación, ustedes van a encontrar cada pregunta en el orden en que va a estar este formulario de Google, para que ustedes puedan saber, bueno, nos van a preguntar tal dato del coordinador, tal dato del responsable administrativo. La idea es que tienen que solamente hacer una única presentación. Puede hacerlo una persona distinta al de coordinador-coordinadora o el de responsable administrativo, pero sí, bueno, sugerimos que se pongan de acuerdo como equipo quién va a hacer ese registro y que puedan tener la información previamente. Bueno, creo que ahí después al final les mostramos la web para que vean a qué archivos nos referimos. Bueno, queríamos primero como poder charlar quizás para las personas que se van a presentar por primera vez o que están formulando la idea, que sería el momento actual en el que estamos, como de pensar, bueno, con quién podríamos trabajar, o quizás esa parte no está definida, pero estamos pensando, bueno, pero por dónde, con qué tema, o cómo enfocar esa problemática que se identificó, pero bueno, ese sería como el momento actual hasta que presentemos el producto en el que estamos. Entonces, el proyecto en sí mismo es este conjunto como de procesos y actividades que se materializan o materializan una idea. Esta idea que es, bueno, pretende transformar una parte de la realidad. Entonces, el proyecto en sí mismo va a materializar esta idea que se está formulando. A veces, por lo general, puede surgir de un grupo de personas, como muy específico, un grupo de estudiantes, un grupo docente, o de un par de personas surge una idea y ahí se empieza a conformar equipo y a conformar ya el proyecto. Quizás quienes tienen alguna inquietud, o en otros casos también son procesos que ya se vienen llevando adelante, organizaciones en las que formamos parte o donde vivimos. Coincide a veces que estudiantes universitarios presentan proyectos en comunidades donde viven. Entonces, bueno, un poco ahí se va gestando esto de formular una idea, o sea, de formular el proyecto. Lo que es importante, que es lo que ahora después vamos a desglosar en cada momento, en cada momento del proyecto, es que se pueda identificar esta problemática o estas situaciones que se quieren trabajar junto con los actores que están involucrados en esa problemática. Y poder conformar equipo y empezar a decir, bueno, ¿quiénes vamos a conformar equipo? Poder tener estas primeras reuniones, es como el ejercicio importante porque es lo que también nos permite tener, por ejemplo, claridad en los acuerdos, decir, bueno, ¿quiénes vamos a conformar este equipo? Es para presentar esta propuesta en esta convocatoria, pero si la convocatoria o el proyecto no queda aprobado, igual lo vamos a ejecutar. Son cosas que siempre están buenas charlarlas cuando invitamos a una persona a formar parte de un proyecto para que queden claras y por las expectativas que se generan. Y mucho más con respecto a las organizaciones o instituciones con las que firmamos acuerdos. Es como comentarles, miren, mandarles la información, este es el reglamento, de esto se trata la convocatoria, nosotros queremos hacerlo, puede ser que lo quieran hacer igual o no el año que viene, si es que queda o no aprobado, o les decimos, bueno, en diciembre les contamos o vamos, bueno, igualmente ya cuando forman parte del equipo de trabajo todos van a formar parte del proceso de evaluación. Pero bueno, nada, quería como resaltar esto de ponerle mucho énfasis al diálogo y a la conformación inicial del equipo para poder formular esta idea de proyecto. Y también como de que esto a veces surge de un grupo más pequeño, pero finalmente es una construcción colectiva, el compromiso de formar parte de un proyecto. Y bueno, nada, brevemente ya el tema del ciclo de un proyecto es esto, bueno, el momento actual es donde estamos formulando la idea, después va a venir la presentación, que sería hasta el 5 de noviembre, pasamos por el proceso de evaluación, que es en noviembre-diciembre, ¿sí? Bueno, aprovecho comentarlo ahora porque antes no lo mencioné en el apartado anterior. El proceso de evaluación
tiene dos momentos. Una vez que los proyectos ya se presentaron y se cierra la convocatoria, se conforman comisiones evaluadoras externas, o sea, que no son de la UNCUYO. Se arma, por ejemplo, bueno, la cantidad de comisiones va a depender de la cantidad de proyectos, pero se arma una comisión que tiene dos docentes con experiencia en extensión de otras universidades, que pueden ser nacionales o de otras universidades latinoamericanas, hemos tenido en la última evaluación, y una persona, un referente de una organización social de Mendoza, que por supuesto no, si su organización participa, no evalúa eh, a gente, digamos, de su comunidad ni de su propia organización. Esa comisión conformada por 3 personas, primero recibe los proyectos, hacen una lectura previa, hacen, digamos, como un análisis, un primer análisis del proyecto, pero después viene la segunda instancia, que es las entrevistas. Todas las personas tienen derecho a estar en las entrevistas. No, si algún equipo no puede, que esto no sucede casi nunca, porque siempre alguien del equipo igual puede, no nos ha pasado así muy pocas veces, esto no implica que se le baje el puntaje. Pero la entrevista es una re buena oportunidad para poder charlar con la comisión. No es una instancia evaluativa como eliminatoria y centrada en el puntaje, es más bien una instancia de diálogo donde muchas veces lo que no pudimos plasmar en el papel lo podemos aclarar o comentar en esa instancia de diálogo. Eh, Siempre son como, es como que ya, de hecho, el proyecto empieza a tomar vuelo porque es pensar en la propuesta, tomar ideas quizás de otras personas o aclarar dudas que en lo escrito, como digo, no quedaron bien plasmadas quizás, por las dificultades que a veces que tiene la escritura, ¿cierto? Y el formular un proyecto. Bueno, y pasemos al otro, que es el equipo de trabajo. Había una consulta, me parece, si quieren. Era más referida al equipo de trabajo, por eso estaba esperando, pero bueno, sería Dale, cuántas personas como mínimo deben conformar la comunidad, puede ser una familia, por ejemplo. dale, si quieres pasemos a la otra y ahí respondo también. Bueno, el equipo de trabajo, eh, como decía previamente, es re importante igual que haya claridad en los acuerdos, que se tomen el tiempo de tener reuniones, ahora que usamos también mucho la virtualidad, la podemos también seguir aprovechando. La idea es que, a ver, esto es lo obligatorio, pero la cantidad de personas que pueden conformar un equipo va a depender del proyecto que se plantea, es muy variable. Lo obligatorio es que tenga al menos 4 estudiantes, al menos un docente y al menos el acuerdo con una organización social o institución pública. Vale aclarar que los Sí, estudiantes y los docentes son de la Universidad Nacional de Cuba. exactamente. Y también de que si bien nosotros ahora no les pedimos ningún certificado de alumno regular ni nada, una vez que el proyecto queda aprobado, sí se certifica que sean estudiantes activos. Igualmente, si hay alguna persona que era estudiante de la UNCUYO, quiere participar del proyecto, no hay problema, no hay límites en cuanto a qué otras personas pueden formar parte de este proyecto. A veces participan de otras universidades, personas de las comunidades que no son parte de una organización social, sino que son referentes comunitarios. Y en el caso de la organización social, institución pública, la sugerencia que les hacemos es que como nosotros decimos que el equipo está conformado por eh, tanto la gente de la comunidad, digamos, la comunidad universitaria, como de las organizaciones sociales, que ustedes incluyan a las personas de esta organización social o institución pública en el equipo de trabajo. En el equipo de trabajo que tienen que presentar en el Excel, digamos, como para ser bien específica. Porque muchas veces cometen el error de que solo ponen, por ejemplo, a la directora de la escuela con la que firmaron el acuerdo. Y en realidad la idea es que si también van a trabajar con docentes o con estudiantes de esa escuela, puedan incluirlas. O si van a trabajar con una comunidad y bueno, el acuerdo es quizás con una unión vecinal o con una organización que no, digamos, no formal, que no necesariamente tiene que ser una unión vecinal, eh, firman la carta de compromiso quizás con un referente comunitario, pero en el equipo, si van a formar parte activa del proyecto
por ejemplo, un grupo, no sé, pensando en un proyecto quizás de género, lo voy a decir, de 5 mujeres, porque el proyecto se trata de eso, incluirlas en el equipo de trabajo. Eso también como para sostenerlo durante el desarrollo. Y con respecto a la pregunta, en este caso, en realidad, una familia en sí misma puede formar parte del proyecto y puede como referentes comunitarios, pero el enfoque del proyecto tiene que ser comunitario. O sea, por ejemplo, nosotros podemos hacer los primeros acuerdos con la vecina X que vive en el barrio Álvarez Condal, pero nuestro foco de desarrollo del proyecto tiene que ser la comunidad, no puede ser la familia. No sé si hay claro la duda. Y por otra parte, más allá de las características, sí. Te escuché, pero muy bajito. Me parece que se corta. Sí, no se escucha. No, me parece que tenés problemas de conexión porque se escucha recortado. Si no, escribilo en el chat porque no te estoy pudiendo escuchar. Bueno, mientras aclaro, sí. No, quería agregar un poco en ese sentido. Sí. Bueno, ahí escribió Gabriela que después consulta. Bueno, también Dale. está bueno eso, que nosotros, bueno, estamos dentro del rectorado, también podemos pensar en reuniones y otras instancias de consulta. Pero pensando en esto del equipo, en la consulta, que por ahí le puede servir a Gabriela. Ay, se le cayó. Sí, justo se Se le cayó. cayó. No, si no hablemos, a ver si se Bueno, puede conectar si se vuelve a enseguida. conectar, Ahí lo hablamos retomo específico. y Dale. quería. Bueno, y dentro de esto del equipo de trabajo que va a estar conformado por diversas personas, tienen que haber 2 funciones específicas. Estas 2 funciones pueden coincidir en la misma persona. A veces sí, a veces no. El coordinador o coordinadora tiene que ser docente, estudiante, personal de apoyo académico o egresado de la ANCUYO. O sea, siempre el coordinador o coordinadora es alguien que es de la universidad. Y esa persona para nosotros es muy importante porque es con quien tenemos el vínculo más directo y el diálogo más directo. Entonces, tiene que ser la persona que de hecho realmente coordina el proyecto, que sea la persona que va a dialogar entre que va a generar el diálogo entre las personas o que va a pasar a veces quizás información al resto. Entonces, tiene que ser, en el reglamento van a encontrar como bien detallado cuáles son las funciones que esperamos que cumpla una persona que coordina para que ustedes también puedan definir bien quién va a ser. Y después está la función de responsable administrativo o administrativa. Esta persona sí o sí tiene que ser personal de la UNCUYO, porque tiene que tener legajo, porque es a la que se le deposita el dinero. O sea, como digo, puede coincidir con que sea también coordinador o coordinadora y a la vez pueden ser personas distintas, pero sí o sí tiene que ser alguien que sea personal de la UNCUYO. O sea, va a tener que ser o personal de la UNCUYO o docente. Digamos, esas 2 funciones. ¿Querés? No sé si faltó algo. Creo que no. Dale. ¿Paso? Sí, paso. Acá ya, dale. Y te paso la palabra, Paco. Vale. Bueno, el diagnóstico y la fundamentación, ¿no? El por qué y el para qué el proyecto. Se pide caracterizar el territorio y la comunidad, que es un poco también cómo se logró construir ese diagnóstico. Y cuál es la situación problemática que se identifica y que se pretende abordar. Y en esto de la caracterización del territorio em, la idea es como poder identificar problemáticas y también fortalezas del territorio. Bueno, que después dice describir la situación problemática
que en esto es importante por ahí, al empezar a describir la comunidad y el territorio, ahí pueden haber cuestiones generales que hacen del lugar, pero también es importante situarlo, ¿no? Situarlo en el lugar y temáticamente en función de nuestra propuesta, ¿no? De lo que vayamos a hacer. Es como que le da mayor sentido y mayor coherencia y lógica al proyecto que podamos hacer el diagnóstico bien específico, más allá de una cuestión de descripción general. Y bueno, por supuesto que la relevancia de qué aporte viene a traer lo que se va a trabajar en conjunto en función de lo que se desarrolle. Y bueno, es importante para nosotros que siempre tratamos de hacer hincapié la participación activa de las organizaciones e instituciones en este momento, ¿no? No, por ahí no armar un proyecto en el gabinete, por ahí como se dice, sino como también es difícil, nosotros entendemos por ahí ponerse a escribir en conjunto, en el barrio, y hacer toda la par, porque sabemos que también es un poco idílico esa situación, pero sí eh, trabajar metodologías participativas que indiquen cuáles son las problemáticas e identificarlas en conjunto y no que un poco en ese marco que nosotros esperamos que se presenten los proyectos y no eh, problemáticas identificadas desde la universidad y que se piensa que en ese lugar existen y ir a trabajarlas y preguntarle a alguien si les viene bien trabajar eso y trabajarlo. Bueno, entonces está bueno describir cómo se construyeron esos diagnósticos, cómo se trabajó, ya sean entrevistas, bueno, no sé, mapeos participativos, mapeos de actores y bueno, encuestas, reuniones. La herramienta en sí está bueno que se involucre en esta parte, que denote cómo se construyó esta etapa. Eh, y bien, la idea es, no sé si quieren agregar algo, si no, igual también la idea es que lo vayamos charlando enseguida. Yo quizá algo Sí, Ron. chiquito más metodológico, es que, bueno, nosotros el segundo taller, que es la semana que viene, vamos a hablar más específicamente del tema del diagnóstico participativo y la idea es compartir como también hay algunas herramientas, eh, pero nada, metiéndome ya en esto, el tema de la situación problemática o de los problemas muchas veces surgen un montón y algunos no son viables de ser trabajados o abordados en un proyecto. Entonces, eso está bueno que quizás en una primera reunión, quizás de este primer equipo que tiene una idea y que hacer esta, no sé, lluvia de ideas de todas las problemáticas, definir, ver cuál es viable, cuál podemos, como hacer ese desglose eh, justamente para que pueda ser un proyecto que se considere viable eh, y no identifique problemáticas que quizás nos excedan en, en el desarrollo de un proyecto de 10 meses, digamos. Bien, gracias, Romy. Bien, y después ahí planteamos directamente cómo se construyen esos acuerdos con las organizaciones sociales e instituciones. Recién hablábamos de una caracterización del territorio, ¿no? Un poco para diferenciar. En esa caracterización seguramente también nombremos instituciones, organizaciones, fundaciones, actores presentes en el lugar. Las relaciones entre esos actores van a ser parte de esa identificación del territorio, pero esto es como otra escala. En esto vamos a hablar ya con, a describir aquellas organizaciones e instituciones con quienes vamos a trabajar. Acá les pedimos, se espera que se describan estas organizaciones, cómo se construyó, cómo surgió ese vínculo entre el equipo universitario y la organización, la institución. Nuevamente, es importante que tenga un rol importante en la organización en este momento. Y siempre destacamos que se tienen que dar procesos transformadores, respetuosos, donde se respeten las distintas identidades. Siempre es importante
y no está de más destacarlo, ¿no es cierto? Eh, por ahí. Y quizá acá quería como agregar una cosita que en función de la pregunta de Gabriela, que preguntaba en relación a la pregunta si una familia puede ser, eh, bueno, como decía la Romy en la parte del equipo, que no es necesario que la organización social sea una organización formalmente constituida. Entonces, quizás si la familia puede o no ser la organización, digamos, o parte del equipo con quien se firme la carta, tendrá que ver con el rol social que tiene en la comunidad, en la familia que está en el lugar, y que eso tendrá que ver con la forma que se fundamente, cómo se construye el acuerdo y demás. Y tiene por ahí, quizás no es tan blanco y negro, tiene es parte de esa flexibilidad que planteamos nosotros de cómo se articula, me parece que se puede fundamentar y bueno, por ahí. Bueno, por ahí a riesgo de ser insistente, pero me parece que está importante en esta parte de los acuerdos. ¿Por qué destacamos tanto la importancia y la palabra de la organización en esto? Porque lo que se va a trabajar y qué es importante y qué es prioritario y demás en el lugar, la persona que viene de la organización o la institución que tiene ya una trayectoria en el lugar, va a saber mejor que nadie cómo encararlo. Y entonces es importante en esos acuerdos de qué intereses tiene la organización y qué intereses tienen y qué posibilidades el equipo universitario, esperamos que se vaya construyendo también de alguna forma el proyecto. Así que bueno, voy a pasar, no sé si quieren agregar algo, Romy y Gastón, si no, ya pasamos a la propuesta. Pasemos. Bueno, en la propuesta ya es el momento en donde tenemos que nosotros plasmar en el papel en qué consiste el proyecto. Ya hemos hecho un diagnóstico junto a la organización, hemos descrito a la organización, hemos identificado los problemas, entonces ahora en este punto tenemos que decir qué vamos a hacer. Se trata de la parte como ordenadora del proyecto. Nosotros tenemos que plantear ahí el objetivo tanto general, a qué apunta nuestro proyecto, y objetivos específicos que sean ordenadores de la propuesta, ¿sí? E identificar las estrategias de intervención, las actividades, los actores con los que vamos a realizar esas actividades, ¿sí? Los objetivos estos tienen que ser viables, factibles. No sé, un objetivo general no puede ser terminar con la discriminación en el mundo, porque bueno, con un presupuesto de 70.000 pesos y 10 meses de ejecución no lo van a lograr. Entonces tiene que ser viable y factible. Si querés pasar, no sé si quieren agregarle algo a esta parte, digamos. Bien, después llegamos a la parte de los aprendizajes y los impactos esperados. Eh, Acá tenemos que explicitar qué espera aprender el equipo de trabajo. Y cuando nosotros hablamos de equipo de trabajo, siempre nos referimos a todos los actores, ¿sí? Tanto los universitarios como los comunitarios, los de las organizaciones y demás. Entonces, en esto tenemos que dejar muy claro el doble propósito de los proyectos de extensión, y que son estos impactos esperados tanto en la comunidad como en la universidad. Y finalmente tenemos el apartado del presupuesto, que esto no tengan miedo porque es algo muy preliminar, ¿sí? Lo que se busca ahí es que este presupuesto se ajuste a los objetivos y a las actividades que nosotros proponemos. Obviamente esto después puede recibir algún tipo de crítica, se puede modificar, no hay problema. Bueno, y dentro de ese presupuesto hay 4 grandes rubros. El primero es el bienes de consumo, que son aquellos que se extinguen por su uso. Por ejemplo, pueden ser alimentos, combustibles. Después tenemos los servicios no personales. Por ejemplo, acá se puede incluir cargas de teléfono, boletos de transporte. Después tenemos los bienes de uso, que son los que no se extinguen con su uso. Por ejemplo, comprar unas mesas, unas sillas. Este apartado tiene un límite, no puede superar el 50% del total del financiamiento.
Y finalmente las transferencias, que estos pueden ser becas para estudiantes o para docentes. Esto también tiene un límite que puede ser hasta el 40% de lo presupuestado total. Obviamente, en este apartado lo que se va a observar es, por ejemplo, si ustedes, no sé, tienen actividades en la valle y no han presupuestado nada de combustible, ahí se les va a hacer alguna observación. Tienen que tener cierta lógica el presupuesto y adaptarse a los objetivos que han planteado. Eso, no sé si tienen algo que agregar de presupuesto o demás. Ahí hay una pregunta de cómo se justifican los gastos, sobre todo el tema de las becas. En cuanto a lo de gastos y rendiciones, vamos a tener también un encuentro específico, pero las becas tienen un formulario para hacer la rendición. Igualmente que todos los demás gastos se presentan con facturas, tickets y demás. Siempre junto a los mails que nosotros le mandamos hay una guía para realizar la rendición, eso no hay problema. En este punto de elaboración del proyecto, simplemente tenemos que armar este presupuesto preliminar. ¿Tiene que estar distribuido el presupuesto en todos esos ítems o se puede destinar, por ejemplo, un 70% a uno de ellos? Siempre y cuando respeten los límites que se ponen en el reglamento, no habría problema. Claro, solo lo del 50% en bienes de uso y 40% en becas e incentivos. Podrían destinar el 100% a bienes de consumo, que no habría problema, ¿no? Claro. El tema es, como decía Gastón, que la lógica con la propuesta. Claro. Una sola cosita como decía Gastón, este es un presupuesto preliminar, significa que ustedes dicen, bueno, nosotros nos gustaría, necesitaríamos estos gastos. La comisión evaluadora puede hacerles observaciones, se pueden equivocar y en vez del 50% que alguien haya puesto más y se les va a observar para que lo adecúen, digamos, no sería motivo de que quedaran fuera de la convocatoria de la evaluación porque hubiera algún detalle. Sí queda sujeta a su modificación, por ejemplo, si se sugiere, a veces se ha sugerido incluso incorporar un rubro que ustedes no tomaron en cuenta, por ejemplo, una comisión dice, nos parece que esto no es viable si ustedes no consideran, por ejemplo, el año pasado, bueno, y este también, el tema de internet, de pagar datos a la gente de la comunidad para que pueda conectarse a esa reunión virtual. Entonces, lo que va a suceder es que cuando ya queda aprobado el proyecto, ustedes van a tener que modificar con esas observaciones, que nosotros se las enviaremos cuando comience la ejecución, y se harán las modificaciones. Y después, tal como dijo Gastón también, nosotros apenas empieza la ejecución hacemos una reunión informativa. Les mandamos los instructivos y ustedes van a saber cómo tienen que ir guardando las facturas para hacer la rendición al final del proyecto. No se hacen rendiciones parciales, no nos tienen que enviar nada, pero sí les contamos apenas comienza la ejecución el cómo para que ustedes vayan guardando las facturas y poder saber cómo ejecutarlo, digamos, correctamente y que después no hayan observaciones. Nada más. Bien, y finalmente, ¿en qué consiste el acompañamiento que realizamos nosotros como equipo? Nosotros acompañamos tanto en la formulación de los proyectos como en la parte administrativa y de rendición, como así también acompañamos actividades territoriales y en la parte comunicacional, haciendo algunas coberturas cuando están los proyectos en ejecución, entrevistas, videos de difusión y demás. Bueno, ahí tienen también en la placa nuestro contacto. Por lo general, la mejor vía de ponerse en contacto con nosotros es a través del mail. Nosotros lo abrimos casi todos los días, así que no van a ser respuestas demorosas, que es proyectosml@unco.edu.ar. También tienen la web y las redes sociales.